A ver, veamos. El médico acaba de traer el resultado del PCR. Centro de aislamiento, Hotel Acuario. Fecha, nombre y apellidos. Fecha de ingreso. PCR aeropuerto negativo. PCR evolutivo. O sea que es el PCR que se realiza en el hotel. Hola, ¿qué tal mis blogueros? Espero que se encuentren muy bien. Y ya me encuentro en el periodo de cuarentena de 5 noches y 6 días. En este video te estaré mostrando las comidas que incluye el paquete, así como el desayuno, el almuerzo y la cena. Y también te mostraré una vista de la instalación desde mi habitación, ya que no es permitido salir de ella. Para los que no me conocen, mi nombre es Joaquín. Te doy la bienvenida a este nuevo video. Vamos a comenzar dando un recorrido por la habitación. Bueno, aquí tenemos la cena del primer día de cuarentena, que consiste en arroz, 2 bistecs de pollo, una ensalada, un jugo de mango, un pedazo de gelatina, 2 panecitos y ahí tenemos los cubiertos. O sea, esta sería la cena o la comida del primer día de cuarentena, así que voy a disfrutarla. Este es el desayuno que tenemos para el segundo día. Unos pedacitos de pan, un rebustillo, unos pedacitos de jamón, un pedacito de queso y un vasito de leche con azúcar y café. Me encuentro en el Hotel Acuario de la Marina Hemingway, situado en el municipio de Playa de la ciudad de La Habana, Cuba, cumpliendo con el periodo de cuarentena obligatoria dispuesta por las autoridades cubanas. En mi caso, por ser residente en el exterior, es de obligatoriedad realizar este aislamiento en uno de los hoteles habilitados para este fin, cuyos gastos corren por cuenta propia a través de un paquete de oferta que incluye transportación del aeropuerto al hotel, alojamiento y las 3 comidas principales, o sea, el desayuno, el almuerzo y la cena respectivamente. Ya hemos cambiado algunos dólares por la moneda nacional de Cuba, ya que aquí no se puede acceder a ningún producto en dólares. Por lo tanto, se necesita realizar el cambio por la moneda nacional. ¿Y a qué productos se pueden acceder con el dinero cubano? Eso será motivo entonces para un video que ya estaré preparando precisamente explicando estos temas. Hemos tenido que comprar 2 pomos de agua de 1,5 litros porque el hotel no tiene agua filtrada o agua que podamos consumir con tranquilidad. Y cada uno de estos pomos de agua ha tenido un precio de 50 pesos cubanos, que son el equivalente a 2 dólares. Este pomo de refresco de naranja, que ha tenido un precio de 70 pesos, que son aproximadamente 2 dólares con 50. Tenemos para el almuerzo arroz blanco, ensalada,
bistec de pollo asado, unos panecitos, frijoles negros, jugo de guayaba y una rodaja de piña. Así que voy a saborear mi almuerzo. Ya he terminado de almorzar. No sé si disfruté más el sazón o era el hambre que yo tenía. No sé. Creo que es hora de descansar un poco. Que me recostaré un rato aquí en el balcón. Para la cena nos han traído arroz blanco, estofado de pollo, ensaladita, unos panecitos, un jugo de mango y una gelatina. Así que voy a disfrutar mi cena. Buenos días. Amanece el tercer día de cuarentena. Como novedad, he tenido que dormir sin aire acondicionado porque este se ha averiado. Y aquí encerrado en la habitación hace muchísimo calor en la noche. Así que esperemos que puedan resolver el tema del aire acondicionado hoy día. Porque en la noche no se puede salir ni siquiera al balcón por la cantidad de mosquitos que hay. Así que voy a asearme y a desayunar. Aquí tenemos el desayuno del tercer día de cuarentena. Un pedacito de pan con jamón, una rodaja de piña, unos pedacitos de papaya o fruta bomba, un pedacito de mango y un vasito de yogur. Voy a desayunar. Ya desayuné, así que vamos a dar un recorrido por aquí, por enfrente de la habitación, para que tengan una idea de este edificio. La compra del paquete para este hotel fue todo un milagro, ya que las ofertas online no se encuentran fácilmente en los sitios web de Cuba, así como la información que publican las agencias turísticas encargadas no está del todo actualizada. La categoría de este hotel es 3 estrellas y a pesar que se encuentra en un lugar privilegiado que es la Marina Hemingway, sus instalaciones están en un estado de deterioro muy avanzado. Como dice el refrán, no todo lo que dicen que brilla es oro, y este es uno de los casos. Una de las ventajas que tiene llegar a Cuba con la reservación del hotel hecha es que no tendrás que optar por una de las ofertas de mayor rango y por ende de un precio para nada económico. El costo del paquete para este sitio tuvo un valor de $310 americanos que, como les mencioné, incluyó transportación del aeropuerto al hotel, alojamiento y las 3 comidas principales.
yendo el almuerzo del tercer día de cuarentena que pedí, así que voy a salir a recibirlo. Veamos qué tal luce el almuerzo. Tenemos arroz con gris, pollo en cazuela, ensalada, unos panecitos, mantequilla, arroz con leche como postre y jugo de mango. Voy a disfrutar mi almuerzo. Bueno, he terminado de almorzar, valió la pena, muy rico el almuerzo. En estos momentos creo que lo más saludable es descansar un poco, ver un poco de televisión. La tarde está un poco nublada. Se está formando una buena tormenta. Para la cena tenemos tallarín con jamón y queso, jugo de piña y gelatina. Así que voy a disfrutar mi cena, que tengo mucha hambre. Aquí tenemos el desayuno del cuarto día: huevos revueltos, unos pancitos, mantequilla, unos pedacitos de mango, jamón, un vasito de yogur natural y un vasito de leche con café y azúcar. Vamos a disfrutar el desayuno. Aquí tenemos el almuerzo del cuarto día de cuarentena: arroz, col, unos panecitos, pescado, una sopa, jugo de guayaba y dulce de arroz con leche. Así que voy a disfrutar el almuerzo. En realidad no había muchas cosas que hacer en este lugar que no fuera alimentarme, descansar y ponerme al día con las noticias que se suscitaban en el país. Acaban de traer la cena. Veamos: arroz con gris, pollo asado, filete de pollo asado, ensalada, unos pancitos, mantequilla, gelatina de postre y jugo de mango. Así que voy a disfrutar la cena.
Es la mañana del quinto día y ya han traído el desayuno que pedí. Y tenemos unos pedacitos de pan, mantequilla, huevos revueltos, unas rodajas de piña, unas lasquitas de jamón, un vasito de yogur natural y un vasito de leche con café. Vamos a desayunar. Bueno, ya han acabado de venir el médico y la enfermera a cargo de los que estamos pasando la cuarentena en el hotel, y ya me han realizado el segundo PCR. El día de mañana, temprano en la mañana, deben venir a traerme el resultado y ya de ahí entonces puedo irme a casa. Ya estamos a la altura del mediodía y en cualquier momento deben traerme el almuerzo que solicité para el día de hoy. Ya me han traído el almuerzo que pedí. Tenemos arroz amarillo, filete de pollo asado, ensalada, pan, jugo de guayaba y gelatina como postre. Así que vamos a almorzar. Bueno, para la última cena aquí en la cuarentena he pedido arroz blanco, ensalada, pan, pollo frito, jugo de mango y dulce de arroz con leche. Voy a disfrutar mi cena. Buenos días, es la mañana del sexto día de cuarentena. El médico aún no se acerca a la habitación a traerle el resultado del PCR del día de ayer, pero ya me han traído el desayuno, así que voy a desayunar. Veamos lo que he pedido para el día de hoy. Tenemos pan con mantequilla, pan con jamón, un pedacito de piña, papaya, mango y un vasito de leche con café. Así que voy a desayunar. A ver, veamos. El médico acaba de traer el resultado del PCR. Centro de aislamiento, Hotel Acuario. Fecha, nombre y apellidos. Fecha de ingreso. PCR aeropuerto negativo. PCR evolutivo. O sea que es el PCR que se realiza en el hotel. Negativo. Con el número de placa y la firma y puño del médico. Así que nos vamos del hotel, se acabó la cuarentena. Voy a llamar en estos momentos para que me vengan a retirar. Así que se acabó la cuarentena. Bueno, ya han venido a hacer el checkout de la habitación, así que ya me voy. Si no eres parte de esta familia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video nuevo. Y si te gustó el video, te invito a que le des un like y lo compartas con otras personas para que ellos también vivan esta experiencia. Para los que no me conocen, me conozcan, y los que me estén buscando me encuentren. Hasta un próximo video. Chao.